Hay lugares en este mundo que no deberían existir. Construcciones que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Monumentos levantados por manos desconocidas en épocas que la ciencia oficial considera imposibles. ¿Qué pasaría si te dijera que existen estructuras más antiguas que las pirámides de Egipto, ocultas en desiertos donde nadie las buscaba? ¿Qué pensarías si supieras que bajo templos milenarios se esconden túneles diseñados para confundir a cualquiera que se atreva a entrar? ¿Y si te revelara que civilizaciones enteras construyeron obras monumentales sin conocer la rueda, sin dominar el metal, sin dejar una sola palabra escrita que explique por qué lo hicieron? Bienvenidos a un viaje que cambiará para siempre tu forma de ver la historia. Durante siglos, los libros de texto nos han contado una versión cómoda del pasado. Nos han dicho cuándo surgieron las primeras civilizaciones, cómo evolucionó la humanidad paso a paso, qué pueblos fueron, capaces de qué logros. Pero la realidad es mucho más inquietante, porque cada año, arqueólogos, exploradores y satélites descubren lugares que no encajan en ninguna narrativa conocida. Estructuras que permanecieron ocultas durante milenios, monumentos que fueron sellados deliberadamente y abandonados sin explicación, tumbas sin cuerpos, observatorios sin astrónomos, templos sin dioses identificables. En este documental vamos a adentrarnos en 11 de los hallazgos más perturbadores jamás encontrados, 11 lugares que guardan un silencio absoluto, porque eso es lo más aterrador de todo. No es que no tengamos respuestas, es que estos sitios fueron diseñados para no darlas. Atravesaremos el desierto de Arabia Saudita, donde más de 1.600 estructuras rectangulares gigantescas permanecieron invisibles durante 7.000 años hasta que los satélites las detectaron. Descenderemos a los túneles sellados de Perú, donde el sonido del agua y los ecos fueron utilizados como armas psicológicas. Exploraremos campos de piedras perforadas en Armenia que apuntan a estrellas que brillaban hace más de 7.500 años. Conoceremos las tumbas de gigantes en Cerdeña, monumentos funerarios colectivos cuya forma imita cuernos de toro por razones que nadie comprende del todo. Viajaremos a acantilados imposibles en Mali, donde un pueblo entero vivió y murió en cuevas colgantes a cientos de metros de altura, solo para desaparecer sin dejar rastro. Pisaremos la tierra de México, donde una pirámide fue clausurada ritualmente y abandonada sin señales de guerra ni desastre. Y terminaremos en las profundidades inexploradas de Sacsayhuamán, donde crónicas coloniales hablan de galerías subterráneas que conectaban con el corazón del imperio inca, pasajes que hasta hoy permanecen cerrados al mundo. 11 capítulos, 11 misterios, 0 respuestas definitivas. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si este tipo de contenido te fascina tanto como a nosotros, si quieres que sigamos investigando los secretos más oscuros de la historia, suscríbete ahora mismo al canal. Dale like a este video porque eso nos ayuda a llegar a más personas como tú, personas que no se conforman con la versión oficial. Comparte este documental con alguien que merezca conocer estos misterios. Y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Queremos saber si estás en España, en México, en Argentina, en Colombia o en cualquier rincón del planeta donde la curiosidad sigue viva. Nuestra meta es llegar a 100 likes en este video. Si lo logramos, te prometemos más contenido como este. Más hallazgos inexplicables. Más silencios que merecen ser escuchados. Ahora sí. Prepárate, porque lo que vas a ver a continuación no está en los libros de historia. En el corazón del desierto de Arabia Saudita, donde las temperaturas superan los 50 grados centígrados y la vida parece imposible, se esconde uno de los mayores misterios arqueológicos del siglo XXI. Se llaman mustatiles, una palabra árabe que significa simplemente rectángulos. Pero no hay nada simple en estas estructuras. Imagina por un momento un muro de piedra que se extiende durante más de 600 metros en línea recta. Ahora imagina que ese muro forma parte de un rectángulo perfecto, con entradas específicas, plataformas ceremoniales y patios interiores.
Y ahora multiplica esa imagen por 1600. Porque esa es la cantidad de mustatiles que los arqueólogos han identificado hasta ahora dispersos por el noroeste de Arabia. Lo más perturbador es su antigüedad. Las dataciones por radiocarbono indican que estas estructuras fueron construidas hace aproximadamente 7000 años. Eso las convierte en monumentos más antiguos que las pirámides de Giza por más de 2 milenios, más antiguos que Stonehenge, más antiguos que cualquier estructura megalítica conocida en Europa. Pero aquí viene lo inexplicable. Nadie sabe quién los construyó ni para qué. Los mustatiles no contienen tumbas. No hay restos humanos en su interior. No hay inscripciones. No hay pinturas rupestres asociadas. No hay artefactos que revelen la identidad de sus creadores. Solo piedras apiladas con una precisión geométrica que desafía la lógica para una época tan remota. Durante décadas, estas estructuras fueron completamente ignoradas. Desde el suelo, apenas son visibles. Los beduinos que han atravesado estos desiertos durante generaciones las confundían con corrales de ganado abandonados o con formaciones naturales erosionadas por el viento. Fue necesaria la llegada de la tecnología satelital para comprender la verdadera magnitud del fenómeno. Cuando los investigadores de la Universidad de Australia Occidental comenzaron a analizar imágenes de Google Earth, lo que encontraron los dejó sin palabras. No se trataba de estructuras aisladas, sino de un patrón repetido a lo largo de cientos de kilómetros. Los mustatiles aparecían en valles, en laderas de montañas, en llanuras desérticas. Algunos medían apenas 20 metros de largo. Otros superaban los 600, pero todos compartían la misma forma rectangular alargada, la misma orientación general y la misma ausencia total de función aparente. En el año 2021, un equipo de arqueólogos realizó las primeras excavaciones sistemáticas. Lo que descubrieron añadió más preguntas que respuestas. En el interior de varios mustatiles encontraron pequeñas cámaras que contenían huesos de animales, principalmente de ganado. Los huesos estaban fragmentados y quemados, lo que sugiere algún tipo de ritual de sacrificio o de ofrenda. Pero a quién o a qué se ofrecían estos animales sigue siendo un enigma absoluto. Algunos investigadores han propuesto que los mustatiles eran lugares de peregrinación, puntos de encuentro para tribus nómadas dispersas por el desierto. Otros sugieren que marcaban territorios, fronteras invisibles entre clanes rivales. Hay quienes especulan con funciones astronómicas, aunque las alineaciones no coinciden con ningún patrón estelar conocido. Pero quizás lo más inquietante es lo que los mustatiles no tienen. No hay señales de habitación permanente, no hay pozos de agua, no hay zonas de almacenamiento de alimentos. Quien fuera que los construyó invirtió una cantidad descomunal de trabajo y recursos en levantar monumentos que aparentemente no servían para vivir, para enterrar muertos ni para protegerse de enemigos. ¿Por qué una civilización neolítica dedicaría generaciones enteras a construir rectángulos de piedra en medio de la nada? ¿Qué mensaje intentaban transmitir? ¿Y a quién? Los mustatiles guardan silencio, y el desierto, su único testigo, no tiene intención de hablar. En las montañas remotas de Yemen, donde los conflictos modernos han hecho casi imposible la investigación arqueológica, existe un misterio que la ciencia apenas ha podido rozar. Se conocen como los círculos de Baracán, y su descubrimiento fue posible únicamente gracias a los ojos artificiales que orbitan nuestro planeta. Cuando los arqueólogos comenzaron a examinar imágenes satelitales del altiplano yemení, notaron algo extraño. Dispersos por el paisaje rocoso aparecían cientos de formaciones circulares perfectas. No eran cráteres naturales, no eran corrales de ganado. Eran estructuras megalíticas de proporciones considerables, organizadas en patrones que sugerían una planificación deliberada. Los círculos varían en tamaño, desde apenas 10 metros de diámetro hasta formaciones que superan los 60 metros. Algunos están compuestos por una sola hilera de piedras. Otros presentan múltiples anillos concéntricos, como ondas petrificadas en un estanque de roca. Y lo más desconcertante es que nadie, absolutamente nadie, sabe quién los construyó.
Yemen posee una historia documentada extraordinariamente rica. El Reino de Saba, la legendaria tierra de la reina que visitó a Salomón, floreció en estas montañas hace más de 3000 años. Las civilizaciones de Qatabán, Hadramaut y Maín dejaron inscripciones, templos y ciudades que los arqueólogos han estudiado durante décadas, pero ninguna de estas culturas menciona los círculos de Barakán. Ningún texto antiguo, ninguna inscripción, ninguna tradición oral hace referencia a estas estructuras. Es como si hubieran sido construidas por un pueblo que existió antes de la memoria. Las estimaciones preliminares sugieren que los círculos podrían tener entre 4000 y 6000 años de antigüedad, aunque la falta de excavaciones sistemáticas hace imposible confirmar estas fechas. Lo que sí sabemos es que su construcción requirió un esfuerzo colectivo significativo. Las piedras utilizadas pesan cientos de kilogramos cada una. Transportarlas y colocarlas con tal precisión geométrica habría demandado la coordinación de comunidades enteras durante períodos prolongados. Algunos investigadores han propuesto que los círculos tenían funciones funerarias, similar a los dólmenes europeos. Otros sugieren usos ceremoniales, lugares donde se realizaban rituales vinculados con los ciclos agrícolas o los cambios de estación. Hay quienes especulan con funciones defensivas o territoriales, pero todas estas teorías chocan con el mismo obstáculo insuperable: la ausencia total de evidencia material. No se han encontrado restos humanos asociados a los círculos. No hay fragmentos de cerámica ni herramientas abandonadas. No hay huesos de animales sacrificados ni cenizas de hogueras rituales. Los círculos están vacíos, tan vacíos como el día en que fueron abandonados hace milenios. La situación política de Yemen ha convertido estos sitios en prácticamente inaccesibles para la investigación internacional. La guerra civil que asola el país desde el año 2015 ha destruido patrimonio arqueológico invaluable y ha hecho imposible organizar expediciones científicas a las zonas donde se concentran los círculos. Cada año que pasa, estos monumentos sufren daños por erosión, saqueo y negligencia. Pero quizás el verdadero misterio no es quién construyó los círculos de Barakán, sino por qué desaparecieron sin dejar rastro. Una cultura capaz de organizar proyectos constructivos de tal magnitud debería haber dejado otros vestigios: aldeas, cementerios, caminos, pozos de agua. Sin embargo, el paisaje alrededor de los círculos está desprovisto de cualquier señal de ocupación humana permanente. Es como si un pueblo entero hubiera emergido del desierto, levantado estos monumentos y luego se hubiera evaporado en el aire, llevándose consigo todos sus secretos. Los círculos de Barakán permanecen en silencio, esperando a que alguien finalmente haga las preguntas correctas. En las alturas de los Andes peruanos, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, se alza un templo, que fue diseñado para confundir. Se llama Chabín de Huántar, y bajo sus muros de piedra se esconde un sistema de túneles tan complejo que incluso los arqueólogos modernos han necesitado décadas para cartografiarlo parcialmente. Chabín fue el centro ceremonial de una de las primeras grandes civilizaciones de Sudamérica. Floreció hace aproximadamente 3000 años, mucho antes del Imperio Inca, y ejerció una influencia cultural que se extendió por cientos de kilómetros en todas direcciones. Pero lo que hace único a este lugar no es su antigüedad ni su importancia histórica. Es lo que se oculta bajo tierra. El complejo subterráneo de Chabín consiste en una red de galerías, cámaras y pasadizos que serpentean bajo el templo principal. Algunos túneles son tan estrechos que apenas permiten el paso de una persona. Otros se abren en salas amplias con techos abovedados. Las paredes están revestidas de piedra pulida y en algunos puntos aparecen grabados de criaturas híbridas, seres mitad humanos y mitad animales que observan con ojos vacíos a quien se atreve a entrar. Pero el verdadero horror de Chabín no está en sus imágenes, está en su arquitectura acústica. Los constructores de este templo diseñaron los túneles para manipular el sonido de maneras que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Canales de agua corrían por conductos ocultos, generando un rumor constante que reverberaba por las galerías.
Las voces humanas se distorsionaban, multiplicaban y transformaban en ecos irreconocibles. Se cree que los sacerdotes utilizaban conchas de caracol marino como trompetas rituales y que el sonido producido por estos instrumentos en el interior de los túneles habría sido absolutamente aterrador. Investigadores de la Universidad de Stanford realizaron estudios acústicos en Chabin y descubrieron que ciertas frecuencias sonoras se amplifican de manera natural en puntos específicos del laberinto. El efecto habría sido devastador para cualquier visitante no preparado. Imagina descender por un pasadizo oscuro, rodeado de muros que parecen susurrar, mientras el suelo vibra bajo tus pies y voces que no reconoces parecen llamarte desde todas direcciones. Este era un lugar diseñado para inducir estados alterados de conciencia, para romper la percepción normal de la realidad, para convencer a los visitantes de que estaban entrando en otro mundo. Pero aquí viene lo inexplicable. A pesar de décadas de investigación, nadie ha logrado determinar con certeza qué rituales se realizaban en estos túneles. No existe ningún texto, ninguna tradición oral, ningún registro que explique el propósito exacto de este laberinto. La cultura Chabin no desarrolló escritura, y los pueblos que la sucedieron parecen haber perdido todo conocimiento de los misterios que se practicaban bajo tierra. Lo más perturbador es que muchos túneles permanecen sellados hasta hoy. Durante excavaciones realizadas en las últimas décadas, los arqueólogos han encontrado pasadizos bloqueados deliberadamente con escombros y piedras. Alguien, hace miles de años, decidió que ciertas galerías debían permanecer cerradas para siempre. Algunos de estos sellos han sido abiertos, revelando cámaras adicionales y conexiones con otras partes del complejo. Pero otros resisten, guardando secretos que quizás nunca fueron destinados a ser descubiertos. ¿Qué ocurría en las profundidades de Chabin? ¿Qué visiones experimentaban quienes descendían a la oscuridad? ¿Y por qué los propios constructores decidieron clausurar partes de su creación? El silencio de los túneles es la única respuesta. En las tierras altas de Armenia, donde el viento sopla sin obstáculos sobre colinas desnudas, existe un lugar que algunos llaman el Stonehenge armenio. Pero Karahunj, también conocido como Soratzkarer, es mucho más antiguo y mucho más misterioso que su famoso equivalente británico. El sitio consiste en más de 200 piedras megalíticas dispersas sobre una meseta a 1800 metros de altitud. Algunas de estas piedras pesan más de 10 toneladas. Otras son relativamente pequeñas, apenas del tamaño de un ser humano. Pero lo que las hace únicas es un detalle que los observadores casuales podrían pasar por alto. Muchas de ellas tienen agujeros perforados en su parte superior. Estos orificios de aproximadamente 5 centímetros de diámetro atraviesan la piedra de lado a lado. Y cuando los investigadores comenzaron a estudiar su orientación, descubrieron algo extraordinario. Los agujeros apuntan hacia puntos específicos del horizonte, puntos donde ciertas estrellas habrían aparecido hace miles de años. Las dataciones más conservadoras sitúan la construcción de Karahunj hace aproximadamente 4500 años. Pero algunos investigadores armenios han propuesto fechas mucho más antiguas, sugiriendo que el sitio podría tener más de 7500 años de antigüedad. Si estas estimaciones fueran correctas, Karahunj sería uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo. La teoría astronómica se basa en cálculos de precesión. Debido al bamboleo del eje terrestre, la posición de las estrellas cambia lentamente a lo largo de los milenios. Una estrella que hoy aparece en un punto del horizonte habría aparecido en un lugar diferente hace 5000 años. Al analizar la orientación de los agujeros perforados en las piedras de Karahunj, los investigadores han identificado alineaciones con estrellas como Deneb, Vega y Capella, pero en las posiciones que estas estrellas ocupaban hace miles de años. Si estas alineaciones son intencionales, significa que los constructores de Karahunj poseían conocimientos astronómicos sofisticados en una época increíblemente temprana. Conocimientos que les permitían predecir movimientos celestes, calcular ciclos estelares y construir estructuras permanentes para registrar sus observaciones, pero no
Todos los expertos están convencidos. Algunos arqueólogos argumentan que las piedras perforadas tenían funciones completamente diferentes. Podrían haber servido para atar animales, para sostener postes de madera o simplemente como marcadores territoriales. Los agujeros, según esta visión escéptica, apuntarían hacia estrellas por pura coincidencia estadística, dado que cualquier agujero orientado hacia el cielo apuntará inevitablemente hacia algún cuerpo celeste. El debate sigue abierto porque Karahunj carece de contexto. No hay inscripciones que expliquen su propósito. No hay textos antiguos que mencionen el sitio. Las culturas que habitaron Armenia en épocas históricas, incluidos los urartianos y los armenios medievales, no dejaron registros sobre el significado de estas piedras. Es como si el conocimiento se hubiera perdido por completo, borrado de la memoria colectiva sin dejar rastro. Lo que sí sabemos es que Karahunj era un lugar especial. Las piedras no fueron colocadas al azar. Forman filas, círculos y agrupaciones que sugieren una organización deliberada. Alguien, hace milenios, dedicó un esfuerzo enorme a transportar y posicionar estos megalitos en un patrón específico. ¿Miraban las estrellas buscando presagios? ¿Calculaban las estaciones para sus cosechas? ¿O intentaban comunicarse con algo más allá de nuestra comprensión? Las piedras de Karahunj guardan silencio. Solo el viento armenio susurra entre ellas y nadie entiende lo que dice. En el estado norteamericano de Luisiana, donde los pantanos se funden con los bosques de pinos, existe un monumento que desafía todas las suposiciones sobre las sociedades prehistóricas de Norteamérica. Se llama Poverty Point y su nombre es profundamente irónico, porque no hay nada pobre en lo que construyeron aquí hace más de 3.400 años. El sitio consiste en una serie de crestas semicirculares concéntricas que forman un diseño geométrico impresionante cuando se observa desde el aire. Las crestas se elevan entre 1 y 2 metros sobre el terreno circundante y se extienden a lo largo de más de 1 kilómetro de diámetro. En el centro del diseño se alza un montículo artificial de más de 20 metros de altura, una de las estructuras de tierra más grandes construidas en Norteamérica antes de la llegada de los europeos. Las estimaciones sugieren que la construcción de Poverty Point requirió el movimiento de aproximadamente 750.000 metros cúbicos de tierra. Para una sociedad sin herramientas de metal, sin animales de carga y sin la rueda, esto representa un logro monumental. Los arqueólogos calculan que miles de personas debieron trabajar durante décadas para completar el proyecto. Pero aquí es donde comienza el misterio. Los constructores de Poverty Point no eran agricultores. No cultivaban maíz, frijoles ni calabazas. Eran cazadores-recolectores que dependían de la pesca, la caza y la recolección de plantas silvestres para sobrevivir. Según los modelos antropológicos tradicionales, las sociedades de este tipo no deberían ser capaces de organizar proyectos constructivos de tal magnitud. La agricultura se considera típicamente como el requisito previo para el desarrollo de sociedades complejas. Solo cuando las comunidades pueden producir excedentes de alimentos, se liberan recursos para sostener especialistas, sacerdotes, arquitectos y trabajadores a tiempo completo. Sin agricultura, no debería haber monumentos. Poverty Point destruye esta teoría. Sus constructores demostraron que era posible organizar una sociedad compleja, con jerarquías sociales, comercio a larga distancia y proyectos de ingeniería masivos, sin abandonar el estilo de vida de cazadores-recolectores. Las excavaciones han revelado artefactos extraordinarios, figurillas de arcilla cocida con formas de aves y animales, objetos de cobre importados desde los Grandes Lagos a más de 1.500 kilómetros de distancia. Puntas de proyectil elaboradas con materiales que solo se encuentran en las montañas rocosas, a casi 2.000 kilómetros hacia el oeste. Poverty Point era el centro de una red comercial que abarcaba gran parte del continente. ¿Qué ocurría en este lugar? Los arqueólogos han propuesto diversas teorías. Algunos sugieren que era un centro ceremonial, un lugar de peregrinación donde comunidades dispersas se reunían para realizar rituales. Otros proponen
que funcionaba como un mercado, un punto de intercambio donde se traficaba con materias primas exóticas. Hay quienes especulan con funciones astronómicas, señalando que ciertas alineaciones del sitio coinciden con los solsticios, pero nadie sabe con certeza, porque los constructores de Poverty Point no dejaron registros escritos. No hay inscripciones, no hay pictogramas, no hay ningún mensaje que explique el propósito de esta obra monumental. Trabajaron durante generaciones para crear algo extraordinario y luego lo abandonaron sin decir por qué. Hacia el año 1100 antes de nuestra era, Poverty Point fue abandonado. Las crestas comenzaron a erosionarse, los montículos se cubrieron de vegetación y el sitio cayó en el olvido durante milenios. Cuando los arqueólogos lo redescubrieron en el siglo XX, tuvieron que reconstruir su significado a partir de fragmentos dispersos. Hoy, Poverty Point es patrimonio de la humanidad, pero sigue guardando silencio sobre sus secretos más profundos. En la isla de Cerdeña, en el corazón del Mediterráneo, se alzan monumentos funerarios que no se parecen a nada más en el mundo. Se conocen como tumbas de los gigantes, y su nombre evoca leyendas de seres colosales que habrían habitado la isla en tiempos remotos. Pero la realidad es más extraña que cualquier leyenda. Existen más de 800 tumbas de los gigantes dispersas por toda Cerdeña. Su construcción se atribuye a la civilización nurágica, una cultura misteriosa que floreció en la isla entre el año 1800 y el año 200 antes de nuestra era. Los nurágicos construyeron también miles de torres de piedra llamadas nuragas, estructuras defensivas únicas que salpican el paisaje sardo. Pero fueron sus tumbas las que capturaron la imaginación de los visitantes. Una tumba de los gigantes típica consiste en una cámara alargada cubierta por grandes losas de piedra. La entrada está flanqueada por una estela central que puede alcanzar los 4 metros de altura, tallada en forma semicircular que recuerda los cuernos de un toro. A ambos lados de la estela se extienden muros curvos que forman una fachada monumental, creando un espacio ceremonial frente a la tumba. El simbolismo del toro aparece constantemente en la cultura nurágica. Se han encontrado estatuillas de bronce que representan toros, altares decorados con cuernos y pinturas rupestres que muestran estos animales. Pero nadie sabe con certeza qué significaba el toro para los nurágicos. ¿Era un símbolo de fertilidad? ¿Representaba a una divinidad? ¿O tenía connotaciones funerarias que conectaban a los muertos con algún tipo de renacimiento? Lo que sabemos es que las tumbas de los gigantes eran sepulcros colectivos. En su interior se depositaban los restos de decenas, a veces cientos de individuos. Los huesos aparecen mezclados, lo que sugiere que los cuerpos se introducían después de que la carne se hubiera descompuesto, posiblemente tras un período de exposición al aire libre. Este ritual de enterramiento secundario era común en otras culturas mediterráneas de la Edad del Bronce, pero en Cerdeña alcanzó proporciones monumentales. Las leyendas locales cuentan que en épocas antiguas los habitantes de la isla dormían dentro de las tumbas de los gigantes buscando curaciones milagrosas. Se creía que el espíritu de los antepasados podía sanar enfermedades y otorgar visiones proféticas a quienes pasaban la noche en estos lugares sagrados. Aunque estas prácticas probablemente surgieron mucho después de que los nurágicos desaparecieran, sugieren que el poder simbólico de las tumbas perduró durante milenios. La civilización nurágica es una de las más enigmáticas del Mediterráneo antiguo. No desarrollaron escritura, o si lo hicieron, no ha sobrevivido ningún ejemplo. Su organización social, sus creencias religiosas y las razones de su eventual declive permanecen oscuras. Sabemos que comerciaban con otras culturas mediterráneas, incluyendo fenicios, etruscos y griegos. Sabemos que eran metalúrgicos hábiles que trabajaban el bronce con maestría. Pero más allá de estos fragmentos, su historia permanece en las sombras. ¿Por qué construyeron tumbas tan elaboradas? ¿Qué rituales se celebraban frente a esas fachadas monumentales? ¿Quiénes eran los individuos cuyos huesos descansan mezclados en la oscuridad de las cámaras? Las tumbas de los gigantes no responden. Sus piedras guardan los secretos de una civilización
que existió durante casi 2000 años y luego desapareció, dejando solo monumentos silenciosos como testigos de su paso por la historia. En el estado mexicano de Guanajuato, lejos de las rutas turísticas que conectan las grandes pirámides mayas y aztecas, se esconde un complejo ceremonial que fue clausurado deliberadamente hace más de 1000 años. Se llama Cañada de la Virgen, y su historia es un misterio envuelto en silencio ritual. El sitio consiste en varios conjuntos arquitectónicos organizados alrededor de plazas ceremoniales. La estructura principal es una pirámide escalonada de aproximadamente 16 metros de altura, construida con piedras volcánicas rojizas que le dan un aspecto distintivo. A su alrededor se distribuyen plataformas menores, patios hundidos y estructuras residenciales que alguna vez albergaron a los sacerdotes y administradores del complejo. Lo que hace único a Cañada de la Virgen es su alineación astronómica. Los constructores orientaron la pirámide principal de manera que durante los equinoccios de primavera y otoño el sol naciente ilumina directamente la escalinata central. En el solsticio de verano, la sombra de la pirámide forma patrones específicos sobre las plazas circundantes. El sitio era claramente un observatorio calendárico, un lugar donde los ciclos del sol se medían y celebraban con precisión matemática. Los arqueólogos han identificado la cultura que construyó este complejo como los serranos, un pueblo que habitó las tierras altas del centro de México entre los años 400 y 1000 de nuestra era. Los serranos mantuvieron contactos con las grandes civilizaciones mesoamericanas de su época, incluyendo Teotihuacán al sur y las culturas del occidente mexicano. Pero desarrollaron tradiciones arquitectónicas y rituales propias que los distinguían de sus vecinos. Lo más perturbador de Cañada de la Virgen es lo que ocurrió al final de su ocupación. Hacia el año 900 de nuestra era, los habitantes del sitio realizaron un ritual extraordinario. Sellaron deliberadamente las entradas a los edificios principales. Depositaron ofrendas específicas, incluyendo vasijas cerámicas, restos de animales y objetos rituales en puntos estratégicos del complejo. Y luego abandonaron el lugar de manera ordenada, sin señales de violencia, sin evidencia de desastre natural, sin rastro de invasión enemiga. Es como si hubieran decidido colectivamente que el tiempo de Cañada de la Virgen había terminado. Los sellos rituales permanecieron intactos durante más de 1000 años. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar el sitio a principios del siglo XXI, encontraron las ofrendas exactamente donde habían sido depositadas. Los edificios estaban cubiertos por capas de tierra y vegetación, pero sus interiores permanecían preservados como cápsulas del tiempo. ¿Por qué los serranos clausuraron su centro ceremonial más importante? Los investigadores han propuesto varias hipótesis. Algunos sugieren que cambios climáticos afectaron la productividad agrícola de la región, obligando a la población a migrar. Otros proponen que transformaciones sociales o religiosas hicieron obsoleto el culto practicado en el sitio. Hay quienes especulan con ciclos calendáricos, argumentando que ciertos períodos astronómicos dictaban cuándo un lugar sagrado debía ser abandonado. Pero ninguna de estas teorías explica completamente la evidencia. El abandono de Cañada de la Virgen fue demasiado ordenado, demasiado ritualizado, demasiado deliberado para atribuirlo a una simple crisis. Fue un acto de clausura consciente, la terminación de un ciclo que quizás solo los propios serranos comprendían. El templo sellado permanece en silencio, guardando los secretos de una despedida que nadie volvió a presenciar. En las tierras bajas de Guatemala, donde las plantaciones de café cubren colinas que alguna vez sostuvieron pirámides, existe un sitio arqueológico que representa uno de los mayores enigmas de la arqueología mesoamericana. Se llama Tacalic-Abaj, que en lengua quiché significa piedra parada. Y en este lugar, dos de las grandes civilizaciones de América convivieron de maneras que nadie logra explicar completamente. Tacalic-Abaj fue ocupado de manera continua durante más de 1700 años, desde aproximadamente el año 800 antes de nuestra era hasta el año 900 de nuestra era. Durante ese tiempo, el sitio fue testigo de una de las transiciones culturales más importantes de la historia precolombina.
el paso de la influencia olmeca a la civilización maya. Los olmecas son considerados la cultura madre de Mesoamérica. Florecieron en las costas del Golfo de México entre los años 1500 y 400 antes de nuestra era, y sus innovaciones artísticas, arquitectónicas y religiosas influyeron en todas las civilizaciones posteriores de la región. Sus esculturas monumentales de cabezas colosales, su sistema de escritura incipiente y su complejo calendario establecieron los fundamentos sobre los que se construiría la civilización mesoamericana. Los mayas, por su parte, desarrollaron la civilización más sofisticada del hemisferio occidental antes de la llegada de los europeos. Su sistema de escritura jeroglífica, su astronomía matemática, su arquitectura monumental y sus elaboradas tradiciones artísticas no tienen paralelo en las Américas precolombinas. Pero entre los olmecas y los mayas existe un vacío, un período de varios siglos durante el cual la transición cultural ocurrió de maneras que permanecen oscuras. Itacalcabaj es uno de los pocos lugares donde esta transición puede observarse directamente. El sitio contiene monumentos de estilo claramente olmeca, estelas con figuras humanas de rasgos característicos, altares con motivos mitológicos reconocibles, esculturas que recuerdan los centros olmecas del Golfo, pero también contiene monumentos mayas tempranos, inscripciones jeroglíficas, fechas en cuenta larga, representaciones de gobernantes en estilos que anticipan el clasicismo maya posterior. Lo extraordinario es que estos monumentos coexisten en el mismo espacio. No hay evidencia de destrucción, de conquista, de reemplazo violento de una cultura por otra. Es como si la transición hubiera ocurrido de manera gradual, orgánica, a través de procesos de intercambio y transformación que no dejaron rastros de conflicto. ¿Cómo se produjo esta transición? ¿Fueron los habitantes de Tacalica-Baj descendientes de olmecas que adoptaron gradualmente tradiciones mayas? ¿O fueron mayas que preservaron elementos olmecas como parte de su herencia cultural? ¿Existió un período de coexistencia durante el cual ambas tradiciones se practicaron simultáneamente? Las inscripciones de Tacalica-Baj podrían responder estas preguntas, pero muchas permanecen sin descifrar. El sistema de escritura utilizado en los monumentos más antiguos no es completamente olmeca ni completamente maya. Es algo intermedio, un sistema transicional que los epigrafistas luchan por comprender. Lo que hace aún más misterioso a Tacalica-Baj es su ubicación. El sitio está alejado tanto de los centros olmecas del Golfo como de las ciudades mayas de las tierras bajas. Ocupa una posición intermedia en la costa del Pacífico, como si hubiera funcionado como un puente entre dos mundos culturales. El lugar de dos mundos guarda silencio sobre la naturaleza exacta de la transformación que presenció. Las piedras paradas permanecen de pie, esperando que alguien finalmente descifre su mensaje. En los acantilados de Bandiagara, en el país africano de Mali, se abren cientos de cuevas a alturas que parecen imposibles de alcanzar. Dentro de estas cavidades, a decenas de metros sobre el suelo del valle, se encuentran los restos de un pueblo que vivió, murió y desapareció sin dejar explicación. Se conocen como los Telem, una palabra que en la lengua del pueblo Dogón significa los que encontramos. Porque cuando los Dogón llegaron a estos acantilados hace aproximadamente 600 años, las cuevas ya estaban abandonadas, llenas de artefactos, momias y misterios que los nuevos habitantes no podían explicar. Los Tellem ocuparon los acantilados de Bandiagara entre los siglos XI y XV de nuestra era. Eran agricultores que cultivaban mijo y sorgo en las terrazas que construyeron en las laderas de los precipicios. Criaban cabras y gallinas. Tejían textiles de algodón con patrones complejos que todavía asombran a los investigadores por su sofisticación. Y por razones que nadie comprende, eligieron vivir en cuevas ubicadas en paredes de roca vertical, accesibles solo mediante cuerdas, escaleras de madera o técnicas de escalada que requerían habilidades extraordinarias. Las excavaciones arqueológicas han revelado que las cuevas servían múltiples funciones. Algunas eran viviendas donde familias enteras habitaban en espacios reducidos pero protegidos. Otras funcionaban como graneros donde se almacenaban las cosechas. Y muchas
Eran tumbas donde los muertos se depositaban junto con sus pertenencias más preciadas. Los cuerpos de los Tellem fueron momificados de manera natural por el clima seco del acantilado. Envueltos en tejidos de algodón, colocados en posiciones fetales, rodeados de cerámica, herramientas y adornos, estos individuos han permanecido preservados durante siglos. Los análisis de sus restos revelan que eran físicamente distintos de los Dogon que los sucedieron. Más bajos de estatura, con rasgos faciales diferentes, pertenecientes quizás a un grupo étnico que ya no existe. ¿Por qué los Tellem eligieron vivir en lugares tan inaccesibles? La explicación más común sugiere motivos defensivos. Desde sus cuevas elevadas, los Tellem habrían sido prácticamente invulnerables a ataques de enemigos terrestres. Los acantilados funcionaban como fortalezas naturales donde una población pequeña podía resistir contra fuerzas muy superiores. Pero esta teoría tiene problemas. Vivir permanentemente en cuevas colgantes habría sido extraordinariamente difícil. Cada gota de agua, cada grano de cereal, cada herramienta tenía que ser transportada verticalmente por paredes de roca. Los ancianos, los niños y los enfermos habrían enfrentado peligros constantes. El esfuerzo requerido para mantener esta forma de vida parece desproporcionado para cualquier amenaza militar razonable. Y luego está el misterio de su desaparición. Hacia el siglo XV, los Tellem abandonaron los acantilados de manera aparentemente repentina. No hay evidencia de masacres, epidemias o desastres naturales que expliquen su partida. Simplemente dejaron de existir como pueblo identificable, reemplazados por los Dogon que llegaron desde el sur. Los Dogon desarrollaron sus propias leyendas sobre los Tellem. Los describían como seres pequeños dotados de poderes mágicos, capaces de volar hasta sus cuevas o de hacerse invisibles ante sus enemigos. Estas historias probablemente reflejan la incomprensión de los Dogon ante las habilidades escaladoras de sus predecesores, pero también preservan un eco de misterio que rodea a este pueblo desaparecido. Las cuevas colgantes de los Tellem permanecen suspendidas sobre el vacío, guardando los huesos de un pueblo que eligió vivir entre el cielo y la tierra y que se desvaneció sin despedirse. En las colinas que dominan la ciudad peruana de Cusco, donde el antiguo imperio inca tuvo su capital sagrada, se alza una fortaleza cuyas murallas desafían toda explicación ingenieril. Se llama Sacsayhuamán, y sus piedras ciclópeas, algunas con pesos superiores a las 120 toneladas, encajan con una precisión tan perfecta que ni una hoja de papel puede insertarse entre ellas. Pero el misterio de Sacsayhuamán no está solo en sus murallas visibles, está en lo que se esconde debajo. Las crónicas coloniales españolas del siglo XVI mencionan repetidamente la existencia de túneles bajo Sacsayhuamán. Los conquistadores y los cronistas mestizos que los siguieron describían galerías subterráneas que conectaban la fortaleza con otros puntos de Cusco, incluyendo el Coricancha, el Templo del Sol, que era el centro religioso más importante del imperio. Algunos textos hablan de laberintos tan complejos que quienes entraban sin guía se perdían para siempre. Garcilaso de la Vega, el cronista mestizo cuyo padre fue conquistador y cuya madre fue princesa inca, escribió sobre estos túneles con detalle particular. Según su relato, los pasajes estaban bloqueados por piedras y escombros, sellados deliberadamente por los propios incas o por los españoles que temían que sirvieran como rutas de escape para rebeliones indígenas. Garcilaso menciona incluso casos de personas que entraron a los túneles y nunca regresaron. Durante siglos, estas descripciones fueron consideradas exageraciones o leyendas. Los arqueólogos modernos tendían a descartar los relatos de túneles como fantasías coloniales, productos de la imaginación europea fascinada por el exotismo del Nuevo Mundo. Pero excavaciones recientes han comenzado a cambiar esta perspectiva. En diversas ocasiones a lo largo del siglo XX y principios del XXI se han descubierto entradas a galerías subterráneas en las cercanías de Sacsayhuamán. Algunas de estas galerías han sido parcialmente exploradas, revelando pasajes estrechos tallados en la roca, cámaras pequeñas y conexiones con sistemas de drenaje que datan de la época incaica.
pero la mayoría de las entradas permanecen selladas, bloqueadas por derrumbes naturales o por obstrucciones que parecen haber sido colocadas intencionalmente. Las autoridades peruanas han sido históricamente reacias a permitir exploraciones exhaustivas de los túneles. Las razones oficiales incluyen preocupaciones de seguridad, riesgos de colapso estructural y la posibilidad de dañar restos arqueológicos no documentados. Pero también existen rumores persistentes sobre descubrimientos que fueron deliberadamente ocultados, hallazgos que habrían desafiado narrativas establecidas sobre la historia inca. ¿Qué contenían estos túneles? Algunas teorías sugieren que servían como refugios de emergencia para la élite inca en casos de invasión. Otras proponen que funcionaban como rutas ceremoniales, caminos subterráneos por los que los sacerdotes se desplazaban entre templos sin ser vistos por el pueblo común. Hay quienes especulan con cámaras de tesoros, depósitos ocultos donde se guardaban los objetos más sagrados del imperio. La teoría más intrigante sugiere que los túneles de Sacsayhuamán formaban parte de una red mucho más extensa que conectaba múltiples sitios incas a través de los Andes. Si esto fuera cierto, implicaría un nivel de ingeniería subterránea comparable a las hazañas constructivas visibles sobre la superficie, un logro que reescribiría nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas incas. Pero mientras los túneles permanezcan sellados, estas teorías seguirán siendo especulaciones. Sacsayhuamán guarda sus secretos bajo tierra, protegidos por toneladas de roca y por el silencio de los siglos. Regresamos donde comenzamos, a las tierras altas de Armenia, pero esta vez para profundizar en el misterio que apenas rozamos antes. Zoratz-Carer, también llamado Karahunj, merece un examen final porque representa quizás mejor que ningún otro sitio la naturaleza del silencio arqueológico. El complejo se extiende sobre una meseta ventosa cerca de la ciudad de Xi'an. Más de 200 piedras megalíticas se distribuyen en patrones que sugieren organización deliberada, pero resisten toda interpretación definitiva. Algunas piedras forman filas, otras crean círculos. Varias docenas tienen agujeros perforados que atraviesan la roca de lado a lado. Los debates sobre Zoratz-Carer se han intensificado durante las últimas décadas. Los investigadores armenios, encabezados por el astrofísico Paris Erouni, han defendido apasionadamente la teoría astronómica. Según sus cálculos, los agujeros perforados en las piedras están orientados hacia las posiciones que ocupaban ciertas estrellas hace más de 7000 años. Si esto es correcto, Zoratz-Carer sería no solo un observatorio astronómico, sino uno de los más antiguos del mundo, anterior incluso a los primeros textos escritos de la humanidad. Pero otros expertos permanecen escépticos. Argumentan que los cálculos de Erouni contienen errores metodológicos, que las alineaciones estelares propuestas son coincidencias estadísticas, que las piedras podrían haber tenido funciones completamente mundanas sin ninguna conexión con la astronomía. Señalan que sitios similares en otras partes del mundo han sido interpretados como observatorios únicamente para que investigaciones posteriores demostraran que tales interpretaciones eran incorrectas. El problema fundamental es la ausencia de contexto. Zoratz-Carer existe en un vacío histórico. No hay inscripciones que expliquen su propósito. No hay tradiciones orales que se remonten a su época de uso activo. No hay artefactos diagnósticos que permitan identificar inequívocamente a sus constructores. Las piedras simplemente están ahí, testigos mudos de intenciones que no podemos conocer. Lo que sí sabemos es que el sitio fue importante para alguien. Transportar y erigir más de 200 piedras, algunas con pesos de varias toneladas, requirió un esfuerzo colectivo sostenido durante generaciones. Perforar agujeros en roca dura sin herramientas de metal demandó paciencia y habilidad extraordinarias. Quien fuera responsable de Zoratz-Carer consideraba este lugar lo suficientemente significativo como para invertir recursos que podrían haberse dedicado a la supervivencia básica. Pero, ¿significativo para qué? Las teorías proliferan. En ausencia de evidencia, observatorio astronómico, santuario religioso, calendario agrícola, centro de sanación, punto de peregrinación, marcador territorial,
lugar de reunión tribal. Cada teoría tiene defensores apasionados y críticos igualmente apasionados. Ninguna puede demostrarse ni refutarse de manera concluyente. Quizás el silencio de Zohar-Azkarer es en sí mismo el mensaje. Quizás nos recuerda que el pasado no está obligado a revelarse ante nuestra curiosidad, que existieron pueblos, culturas, civilizaciones enteras cuyas motivaciones y creencias permanecerán para siempre fuera de nuestro alcance, que hay preguntas que la arqueología no puede responder porque las respuestas murieron con quienes las conocían. Las piedras de Armenia permanecen de pie, como lo han hecho durante milenios. El viento sopla entre ellas, produciendo sonidos que podrían ser susurros o podrían ser nada. Y el silencio continúa, tan profundo e impenetrable como el día en que los últimos constructores depositaron sus herramientas y caminaron hacia un futuro que nunca imaginaríamos. Hemos atravesado continentes y milenios, desde los desiertos de Arabia hasta los acantilados de Mali, desde las alturas andinas hasta las mesetas armenias. 11 lugares que comparten algo más poderoso que cualquier similitud arquitectónica o cultural. Comparten el silencio. En cada uno de estos sitios, la humanidad invirtió recursos extraordinarios en construir monumentos que desafían nuestra comprensión. Los mustatiles de Alula, con sus más de 1.600 estructuras dispersas por el desierto saudí, representan un esfuerzo colectivo de proporciones difíciles de imaginar. Los túneles de Chavin fueron diseñados para manipular la percepción de la realidad usando técnicas acústicas que apenas comenzamos a comprender. Las tumbas de los gigantes de Cerdeña guardaron los huesos de generaciones enteras bajo símbolos cuyo significado se ha perdido para siempre. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Quizás que el impulso de construir, de crear monumentos que perduren más allá de nuestras vidas mortales es uno de los rasgos más fundamentales de la experiencia humana. Desde los cazadores recolectores de Poverty Point hasta los sacerdotes astrónomos de Cañada de la Virgen, desde los escaladores imposibles de los acantilados Tellem hasta los ingenieros subterráneos de Sacsayhuamán, los seres humanos de todas las épocas y lugares han sentido la necesidad de dejar marcas permanentes en el paisaje. Pero también aprendemos algo más inquietante: que la memoria es frágil, que civilizaciones enteras pueden desaparecer sin dejar explicaciones, que el conocimiento acumulado durante siglos puede evaporarse en el transcurso de unas pocas generaciones. Los Tellem, los nurágicos, los serranos de Guanajuato, todos ellos existieron, florecieron, crearon y luego se desvanecieron, llevándose consigo los significados que habían dado a sus propias obras. Trostel. 11 hallazgos que hemos explorado representan apenas una fracción de los misterios que aguardan bajo la superficie de nuestro mundo conocido. Cada año, satélites detectan nuevas estructuras ocultas. Cada temporada de excavaciones revela artefactos que no encajan en las narrativas establecidas. El pasado no es un libro cerrado, sino un texto en constante revisión, donde cada nuevo descubrimiento puede obligarnos a reescribir capítulos enteros. Y quizás esa incertidumbre es precisamente lo que hace fascinante el estudio de estos lugares. No buscamos respuestas definitivas porque sabemos que probablemente no existen. Buscamos mejores preguntas, aproximaciones más sutiles a misterios que quizás nunca se resolverán por completo. Los mustatiles seguirán de pie en el desierto saudí. Los círculos de Barakán continuarán esperando investigadores que puedan llegar hasta ellos. Los túneles de Chavin mantendrán sus secretos acústicos, y las piedras de Zohar-Azkarer permanecerán en silencio, como lo han hecho desde antes de que existiera la escritura para registrar su significado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los silencios del pasado. Si este contenido te ha fascinado, si quieres que continuemos explorando los misterios más profundos de la historia humana, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Dale like a este video porque cada like nos ayuda a llegar a más personas curiosas como tú. Comparte este documental con alguien que aprecie los enigmas de la antigüedad. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber si estás en España, en México, en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia
o en cualquier otro rincón del mundo donde la pasión por el misterio sigue viva. Recuerda, nuestra meta es alcanzar 100 likes en este video. Si lo logramos juntos, te prometemos más contenido como este. Más hallazgos inexplicables, más civilizaciones perdidas, más secretos que la historia oficial prefiere ignorar. Hasta el próximo misterio.